Mixcoac, nombrado barrio mágico en 2019, es un laberinto de historias donde conviven el pasado prehispánico, las huellas coloniales y la intensidad moderna. Su nombre, derivado del náhuatl Mixcoatl, que quiere decir serpiente de nubes, evoca tanto al dios de la caza como de la Vía Láctea, un símbolo cósmico que aún hoy parece guiar sus calles. En ese rincón del sur de la ciudad, cada esquina guarda secretos, desde ruinas arqueológicas hasta casonas porfirianas y testimonios de vecinos que han visto transformar el paisaje sin perder su esencia. Comenzaremos hablando de raíces prehispánicas y coloniales, hablando del río que se convirtió en avenida. Antes de la conquista, Mixcoac fue un asentamiento a orillas del lago de Texcoco, habitado por comunidades que rendían culto a Mixcoatl. Las ruinas del sitio arqueológico, descubiertas en 1917, revelan estructuras ceremoniales que datan del año 900 después de Cristo. Testigos mudos de rituales bajo el cielo estrellado. Con la llegada de los españoles, el área se transformó en un mosaico de haciendas y ranchos. El río Mixcoac, hoy entubado bajo avenidas como Revolución, irrigaba huertas de trigo y magueyes. Doña Guadalupe Martínez, quien vivió aquí en los años 20, recordaba cómo las casas tenían corrales con árboles frutales y albercas donde jugaban de niños. La parroquia de Santo Domingo de Guzmán, fundada en 1595, aún domina la plaza central con su fachada barroca y claustro que ha visto pasar siglos de misas y rebeliones. Ahora pasamos al siglo XIX, con tranvías, poetas y fantasmas. En el Porfiriato, Mixcoac se convirtió en refugio de la élite capitalina. Familias como los Paz, abuelos del Nobel Octavio Paz, construyeron casonas rodeadas de jardines. El poeta mismo inmortalizó el barrio en sus versos. Mixcoac fue mi pueblo. 3 sílabas nocturnas, una antifaz de sombra sobre un rostro solar. Las calles empedradas vibraban con el traqueteo de los tranvías eléctricos que conectaban al pueblo de Tacubaya y el centro. Doña Guadalupe narra cómo de niña se escondía entre las ladrilleras abandonadas del Parque Hundido. Hoy, un oasis urbano, pero entonces un terreno de aventuras infantiles. Y entre las sombras, las leyendas persistían. Se decía que en la casa de la campana rondaban el fantasma de una monja y que el callejón del diablo aparecía luces misteriosas al anochecer. Llegando al siglo XX, con la revolución, psiquiátricos y la absorción por la ciudad. Aquí, la Revolución Mexicana trajo cambios drásticos. En 1910, Porfirio Díaz inauguró el Hospital Psiquiátrico La Castañeda, un coloso de estilo francés que funcionó hasta 1967. Sus pabellones albergaron tanto a pacientes como a disidentes políticos, y su demolición en 1968 marcó el final de una era. Pero en 1928, Mixcoac dejó de ser un municipio para integrarse a la Ciudad de México. Este hecho, impulsado por el crecimiento urbano, no borró del todo su identidad. Testimonios como el de Doña Guadalupe revelan la tensión entre tradición y la modernidad. Antes, todo era campo. Luego llegaron los edificios, pero la placita de San Juan sigue siendo el corazón. Y actualmente, podemos decir que Mixcoac entra entre lo vintage y lo cosmopolita. El barrio conserva joyas como el Instituto Mora, antigua residencia de Valentín Gómez Farías, presidente liberal, cuyos restos fueron enterrados en secreto en una huerta local tras ser rechazados por la iglesia. La Universidad Panamericana, instalada en una exfábrica textil del siglo XIX, fusiona historia y academia. En la Plaza Jáuregui, los domingos resuenan danzones junto a puestos de tamales y café de olla. Mientras en la Galería Arte Quimera, artistas emergentes exhiben obras frente a muros centenarios. Y aunque Río Mixcoac ya no corre a cielo abierto, su cauce subterráneo parece susurrar en días de lluvia, recordando que bajo el asfalto late la memoria. Doña Lupe, como le dicen los vecinos, a sus 106 años aún pasea por la calle Rubens, antes Cuauhtémoc. Aquí jugaba con Octavio Paz.
Él era tranquilo, pero su abuelo, don Ireneo, nos regañaba si hacíamos travesuras. También evoca las misas clandestinas durante la Guerra Cristera. Rezábamos en sótanos, con miedo a que llegaran los soldados. Por su parte, don Roberto, dueño de la nevería La Michoacana, cuenta que su local lleva 70 años sirviendo helados de mantecado. Antes, venían familias enteras en tranvía. Ahora vienen influencers, pero la receta sigue siendo la misma. Así que podemos ver que Mixcoac es un manuscrito urbano. En sus muros se superponen capillas virreinales, grafitis contemporáneos y anuncios de neón. Aquí, la historia no es un museo, sino vida cotidiana, como escribió Paz. Este barrio es 3 sílabas nocturnas que siguen resonando entre quienes caminan sus calles, buscando quizá la sombra de una serpiente de nube. ¿Listos para perderse en Mixcoac?